es que el conductor experimente una variación reiterada del campo magnético. Se establece entonces que la causa que produce una corriente inducida en un circuito no es la existencia del flujo magnético, sino la presencia del flujo magnético variable en el tiempo. Podemos enunciar luego de estas experiencias la ley de Faraday-Lenz. ¿Qué dice esto? Estos fueron dos muchachitos que también, como Kirchhoff, Ohm y toda esa gente, se puso a estudiar, en este caso, los efectos magnéticos. Dice, la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual y de signo opuesto a la rapidez con que varía el flujo magnético que atraviesa un circuito por unidad de tiempo. Expresada en lenguaje matemático, tienen que la fuerza electromotriz es el número de espiras en negativo multiplicado a... ¿Saben lo que es ese triángulo ustedes? No, ¿qué era? Eso se llama delta. Delta significa una variación, Ah, ¿sí? Delta es cualquier cosa que cambia. Entonces, la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual y de signo opuesto a la rapidez con la que varía el flujo magnético que atraviesa un circuito por unidad de tiempo. El flujo magnético por unidad de tiempo. La variación del flujo magnético respecto a la variación en el tiempo. sí. Para determinar el sentido de una corriente inducida se utiliza la llamada ley de Lenz, que formula que la corriente inducida crea un campo magnético que se opone siempre a la variación del flujo magnético que lo produjo. Ahora un poquito de la regla de la mano derecha, que dice que la relación existente entre el campo magnético y la corriente y la fuerza, que se puede explicar con la regla de la mano derecha, con que existan dos de las tres variables, la tercera será consecuencia de ambas. Es decir, tenemos un conductor en forma de espira y un imán que genera un campo magnético fijo y lo movemos acercándolo y alejándolo de la espira conductora, aparecerá una fuerza electromotriz en los extremos del conductor. Y si éste cierra un circuito, circulará una corriente. El sentido de esta corriente quedará determinado por la regla de la mano derecha que veremos a continuación. Tienen lo que está en rosa es el conductor. El sentido de circulación de la corriente, por cómo está dado en el circuito, a dónde va la fuerza magnética y dónde está el campo magnético. ¿Sí? Sí. Esto es, yo realmente lo vi en la secundaria, jamás lo puse a prueba porque nunca me tocó ponerlo a prueba. Si alguno labura con máquinas industriales y eso, sí puede estar más canchero con Con la la regla y mano. la práctica de la mano derecha, tal cual. Yo si me preguntan a mí, les cierro el puño y le pego una piña al cable, olvídate. Tal cual. Si en cambio sobre la misma espira aplicamos un voltaje y circula corriente, si el conductor está bajo la acción de un campo electromagnético, como consecuencia aparecerá una fuerza sobre el conductor generando así su movimiento. Principio de funcionamiento de los motores. Sí, O pueden darle una tensión y que les devuelva un movimiento, o como en el alternador, ustedes generan un movimiento que les da una inducción que les va a dar una tensión. ok. O le dan movimiento a un imán para que genere tensión, o conmutan un paquete de imanes para Y hace generar movimiento. movimiento. ¿Sí? Por último, si circula corriente por la espira, se generará un campo magnético, pero será fijo. Al realizar el movimiento de la espira, el campo magnético que observamos variará según se acerque o se aleje. Es decir, produciremos una variación del campo magnético. Para facilitar la explicación, supondremos que tenemos un circuito eléctrico formado por una bobina o un solenoide, una fuente de fuerza electromotriz, por ejemplo una batería, y un interruptor. Cuando el interruptor se cierra,
la corriente aumenta en muy poco tiempo desde cero a un valor finito, debido a que el conductor posee resistencia. El conductor, y en este caso la bobina, va a tener una resistencia, que va a ser la única que va a limitar la corriente, la resistencia que tenga esa bobina. ¿Sí? A la vez que aumenta la corriente, se produce un campo magnético creciente. En otras palabras, tendremos una variación del flujo magnético en las espiras de la bobina. Por lo visto, aprendido anteriormente con la ley de Faraday, si en una bobina se produce una variación del campo magnético, en esta se inducirá una fuerza electromotriz en sus extremos. Pero, por otro lado, la ley de Lenz nos dice que la corriente inducida se va a oponer a la causa que la produce. Es decir, la corriente inducida se va a oponer a la variación del campo magnético. A esta fuerza electromotriz inducida se la denomina fuerza electromotriz de autoinducción. ¿Se acuerdan cuando les empecé a hablar de inductores y bobina? Que había un fenómeno muy particular que pasaba cuando lo conectan y lo desconectan. ¿Recuerdan eso? No, no. Ok. Existe un fenómeno en todos los inductores Sí. del mundo, ¿sí? ¿Alguna vez enchufaron el aire acondicionado medio oscuro y vieron un chispazo cuando lo enchufan? Ah, sí, pensé que era un corto. ¿No era Si el que bien era es el parecido al golpe de caso, Ariete? En lo que es la cancha. no, el golpe de ariete es propiamente hidráulico. No, ya sé por eso, pero no era algo parecido, como que volvía por la misma. Si lo querés relacionar es algo así, un golpe de ariete en realidad es una variación de presión descontrolada. ¿Por qué? Porque vos le abriste caudal y se lo Claro, cerraste de golpe. Entonces tenés un sí, montón de líquido fluyendo hacia un punto donde le trabaste la salida. Eso claro. genera dentro del mismo caño una onda de sonido. Sí, Es acá no, audible, sí, no era lo y es una... mismo, pero traducido a la electricidad, como que Si lo volvía a una quieren, dirección, golpeaba. si lo quieren buscar de alguna forma, entre comillas, tiene algo que ver. En realidad pueden hacer la analogía con que nosotros somos, cuando ustedes conmutan la bobina, son la llave. El problema es que no te devuelve un pico inverso de agua cuando tenés golpe de ariete. Lo que hay es una presión dentro de la cañería, que a vos te va a generar un ruido, porque es audible claramente. En este caso, hablando de que siempre se opone a lo que la provoca, es el efecto de las bobinas. Cuando ustedes enchufan el aire, lo que ven es un pico inverso producido. ¿A qué? A la conexión. Se está oponiendo a lo que lo genera. Siempre que ustedes conecten cualquier carga inductiva, van a ver un chispazo cuando lo conectan o cuando lo sueltan. ¿Sí? Por la variación que hace, ¿no? Por este También fenómeno propio de las bobinas, que la corriente inducida se va a oponer a la variación, a lo que lo produjo. yo veo mucho en los cargadores celulares. Bueno, también, porque es un dado y ese dado es un transformador, tiene que bajarte los 220 a 12, o sea que lo primero que se va a encontrar en un dado de cargador de teléfono es un transformador, Claro. ¿sí? Y un transformador no deja de ser una bobina, es lo mismo. ¿Saben dónde lo ven esto cuando reniegan con mecánica? ¿Se acuerdan para qué existe el condensador? Ustedes, encendido platino y condensador, vieron Sí. o escucharon. Para Sobre aguantar el todo, chispazo. sobre todo los que peinan canas, o peinan experiencia, mejor dicho, habrán escuchado hablar de platino y condensador. Es un sistema de encendido viejísimo, El de los condensador primeros. es para aguantar el chispazo, ¿Quién te genera ese chispazo? el Platino. contacto, No, Contacto de platino. el contacto del platino. pero ven, ahí está el error. El Ah, capacitor no está puesto para aguantar el chispazo cuando corta el platino. El capacitor está puesto porque, ¿cómo controla el platino? ¿Por corriente o por masa? Por por masa. masa. Muy bien, perfecto.
La bobina tiene un positivo de contacto y el cable que está dentro del distribuidor, que es el mismo que va al condensador, es el que atraviesa el platino y el ruptor, que va al polo negativo de la bobina, ¿sí? Sí. Entonces, cada vez que ustedes tienen ese platino pegado, lo que va a pasar es que van a conmutar la bobina de encendido. Cuando ese platino esté pegado, la masa del motor va a atravesar el distribuidor a través del platino y va a llegar a la bobina, la va a hacer cargar a la bobina, ¿sí? Ah, En justo el cuando momento, los contactos se pegan, cuando se pega el contacto, la bobina va a cargar, ahí ¿sí? habilita. Ahí tenés la bobina cargando, genera energía que te va a devolver en la torreta superior, la alta tensión, ¿sí? Que eso después va al distribuidor y va al cilindro, lo que sea. Ya no entramos en esa parte. No, 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 eso no. Primer punto, tienen el platino pegado. El ruptor mecánico dentro del distribuidor se va a mover y lo va a tender a separar, ¿sí? En el momento en el que se separa el platino y deja de existir ese contacto, van a Deja de pasar dos cargar. cosas al mismo tiempo. La bobina que ustedes le cargaron el primario, Sí. la van a desconectar y se va a generar una inducción electromagnética. ¿En dónde? En el secundario de la bobina. ¿Cuál es el secundario? La salida de torreta de alta tensión. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, el cable gordo. El cable que va al distribuidor. Exacto, al Bien. centro. Esa corriente de salida se genera por la inducción de la energía que había en el primario y como vos la desconectaste, no tiene dónde escapar, se induce en el secundario, ¿sí? Y va al carbón, al Y va al carboncito de la tapa. carbón, a la tapa del distribuidor y de ahí a la bujía. Genial. Lo otro que va a Perfecto. pasar es que cuando se abra el platino, lo que va a haber es